Espacio poroso de suelos minerales. En resumen, esta imagen muestra la distribución del volumen de la materia orgánica, arena, limo, arcilla y poros de tamaño macro y micro en un suelo representativo de textura media con buena estructura. Notemos que los macroporos son especialmente abundantes en el horizonte superficial o los 30 centímetros superiores. Tanto la estructura como la textura del suelo influyen en el equilibrio entre macroporos y microporos en un suelo y la disminución de la materia orgánica y el aumento de arcilla que ocurren con la profundidad en muchos perfiles están asociados con un cambio de macroporos a microporos. Claramente, el tamaño, la forma y la interconexión de los poros del suelo, más que su volumen combinado, son de mayor importancia para determinar el drenaje, la aireación y otros procesos similares del suelo. Cultivo y tamaño de los poros. Referente al cultivo continuo y tamaño de poros, particularmente de suelos originalmente ricos en materia orgánica, a menudo resulta en una reducción de los espacios de macroporos. Cuando las tierras de las praderas nativas se labran y plantan en hileras de cultivos como maíz o soya, el contenido de materia orgánica del suelo y el espacio total de los poros se reducen. Pero lo más sorprendente es el efecto del cultivo sobre el tamaño de los poros del suelo. Tal reducción disminuye drásticamente la cantidad de espacio de macroporos que es tan crítico para el movimiento del aire. Cálculo del espacio poroso. El espacio poroso se puede calcular a partir de los datos de densidad aparente y densidad de partículas minerales o densidad real del suelo. De hecho, una de las principales razones de medir la densidad aparente del suelo es que este valor se puede utilizar para calcular el espacio poroso, ya que entre menor es la densidad aparente, mayor será el porcentaje de espacio poroso. El espacio poroso total se puede calcular mediante las relaciones que mostramos en esta imagen. Primero, definamos las variables. dB igual a densidad aparente en megagramos por metro cúbico, equivalente, como sabemos, a toneladas por metro cúbico. dP igual a la densidad de partículas sólidas, equivalente a la densidad real del suelo en megagramos por metro cúbico. WS igual al peso del suelo en megagramos. VS igual al volumen de sólidos en metros cúbicos. VP igual al volumen de poros en metros cúbicos. Y VS más VP igual al volumen total del suelo, VT. Segundo, por definición, el peso del suelo entre su volumen es igual a la densidad de partículas, y este peso entre su volumen más el volumen de poros es igual a la densidad aparente. Resolviendo para peso de suelo y sustituyendo, encontramos que el cociente entre el volumen del suelo y el volumen total, volumen de suelo más volumen de poros, es igual al cociente entre la densidad aparente y la densidad de partículas, y que multiplicado por 100 es igual al porcentaje de espacio sólido. Tercero, considerando que el porcentaje de espacio poroso más el porcentaje de espacio sólido es igual al 100%, entonces el espacio poroso es igual a 100% de espacio menos, entre paréntesis, el cociente entre la densidad aparente y la densidad de partículas por 100. Ejemplo de cálculo del espacio poroso. Esta imagen muestra dos ejemplos de cálculo del espacio poroso para una mejor comprensión del concepto usando la fórmula derivada antes.
El primer caso trata de un suelo cultivado con una densidad aparente determinada de 1.28 megagramos por metro cúbico y una densidad de partículas de 2.65 megagramos por metro cúbico, asumida para un suelo mineral común de silicato. Sustituyendo valores, el valor de espacio poroso de 51.7% resultante está bastante cerca del porcentaje típico de espacio de aire y agua para un suelo bien granulado, de textura media a fina, en buenas condiciones para el crecimiento de las plantas. Sin embargo, este simple cálculo no nos dice nada acerca de las cantidades relativas de poros grandes y pequeños, por lo que debe interpretarse con precaución. Es importante considerar que para ciertos suelos es inexacto suponer que la densidad de partículas del suelo sea siempre de 2.65 megagramos por metro cúbico. Por ejemplo, se puede esperar que un suelo con un alto contenido de materia orgánica tenga una densidad de partículas algo inferior a 2.65. De manera similar, un suelo rico en minerales de óxido de hierro tendrá una densidad de partículas superior a 2.65, porque estos minerales tienen densidades de partículas de hasta 3.5. Como ejemplo de este último tipo de suelo, se muestra el cálculo para un suelo con densidad aparente de 1.28 y densidad de partículas o densidad real de 3.21 megagramos por metro cúbico, que resulta igual a 62.6%. Un porcentaje de espacio poroso así de alto es un indicador de que se trata de un suelo que se encuentra en una condición sin compactar, muy bien granulado, típico de los suelos que se encuentran bajo vegetación natural intacta. En síntesis, la porosidad del suelo varía ampliamente y los factores que influyen son el cultivo y manejo del suelo a través del tiempo, por su relación con el contenido de materia orgánica que tiende a reducir el espacio poroso total en comparación con la de los suelos no cultivados. Los valores de densidad aparente ayudan a predecir la porosidad total, la cual varía de 25 a 60%. Sin embargo, estos valores nada nos dicen acerca de las cantidades relativas de macro y microporos, por lo que deben interpretarse con precaución. Claramente, el tamaño, la forma y la interconexión de los poros del suelo, más que su volumen combinado, son de mayor importancia para determinar el drenaje, la aireación y otros procesos similares en el suelo.